Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Cómo las vivimos? Porque el Señor a veces sí te dice consejos de cómo vivir eso o cómo hacerle caso, obedecerle al Señor en esos mandatos que Él nos da por nuestro bien. Pero hay cosas que Él no nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Los Corintios, las dos cartas que les manda Pablo, es un poco rezongándoles, llamándoles la atención, porque tenían mucho lío, mucho problema en la iglesia. O sea, habían cosas que ellos estaban haciendo que no estaban bien. Entonces Él les enseña, Él les dice, así, así, así tienen que hacer las cosas. El Señor por eso tiene que darnos sabiduría. Él pone, por ejemplo, el Nuevo Testamento, tiene muchas enseñanzas acerca del orden en una iglesia, cómo tiene que funcionar una iglesia. Y ahí sí que nos da muchos detalles, pequeños detalles también, de cómo, por ejemplo, el detalle de que si vamos a comer juntos, si vamos a tomar la Santa Cena, que nos esperemos unos a los otros. Hay detalles importantes como el lugar de la mujer en la iglesia, el lugar del hombre, de los ancianos, de los pastores. En Corintios por eso aprendemos mucho de eso. Cómo hacer una disciplina en la iglesia, cómo se disciplina a una persona que está en pecado, cómo actúas o cómo haces con personas que vienen con falsas doctrinas a la iglesia. O sea, hay muchos consejos, ¿verdad? Cómo nos tenemos que tratar unos a los otros. También da consejos acerca de la familia, pero ahí ya no da tantos detalles. Dice que el esposo tiene que amar a su esposa, la esposa por supuesto también tiene que amar a su esposo, tiene que honrarle, tiene que obedecerle, tiene que ser sujeta a él, o sea, estar consciente que él es el cabeza de la familia, a los hijos que obedezcan a sus padres. Luego dice a las personas en general, a los cristianos, que tienen que obedecer las autoridades, en una época donde eran tiranos totalmente las autoridades, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que hay una parte que Dios hace en nuestras vidas. Eso es indiscutible, ¿verdad? Por ejemplo, la salvación. El Señor es el que nos salva, el Señor es el que nos transforma, el Señor es el que nos da vida. Eso viene de Él, pero a la vez nosotros tenemos que hacer bastantes cosas que nos dice el Nuevo Testamento. No podemos quedarnos cruzados de brazos. El Señor lo hace todo, sí, el Señor hace lo que nosotros no podemos hacer. Como yo siempre pongo de ejemplo, cuando al paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él no le recoge el lecho, no se lo lleva, o sea, le levanta de la parálisis, que es lo que él no podía hacer. Entonces sí que nosotros tenemos que hacer cosas que el Señor quiere que decidamos con sabiduría, ¿verdad? Por ejemplo, transformarnos a su imagen, ser más santos cada vez, más parecidos al Señor. Todo eso lo tiene que hacer el Señor. Es una obra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que el Señor trabaja vez tras vez, ¿verdad? Y sin embargo, Romanos, por ejemplo, 12, 1 y 2, 14, 1, 2 Corintios 5, 10 y muchos otros pasajes, ahí nos dice qué es lo que nos toca a nosotros en nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se convierte en un religioso legalista? Pues la diferencia es la motivación, el para qué y para quién haces todo lo que haces, ¿verdad? O sea, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para ti mismo? ¿Para los creyentes de la iglesia? ¿Para agradar a tus padres? ¿Para quién vives una vida cristiana con normas, con reglas que te has puesto, aparte de los mandamientos del Señor que quieres guardar? ¿Para qué lo haces? ¿Lo haces para hacerte más espiritual? ¿Lo haces para ser mejor que los demás? Yo creo que lo más común no es tanto para ser más que los demás. Lo más común, que el peligro me parece más común, es que el creyente quiera, pues,
agradar a Dios y agradar a los hombres, agradar a los demás, que los otros se queden contentos de cómo Él está haciendo las cosas, en lugar de agradar solo al Señor y obedecerle a Él, ¿verdad? Esa es la motivación que debemos de tener. Y para terminar os voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel, ¿verdad? 1:8. Daniel propone en su corazón no contaminarse. Entonces eso es un ejemplo para nosotros. Él vivía en un mundo terrible como es el que nos ha tocado ahora vivir. Entonces, si tú eres un joven, una joven, si tú eres una mujer que a lo mejor tu esposo no es creyente, se te hace la vida muy difícil, ¿verdad? Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, proponernos en nuestro corazón hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Eso es muy importante y eso es una responsabilidad y algo que nos toca a nosotros hacer. Yo voy a obedecer al Señor. Yo voy a hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Eso le llevó a Daniel a vivir en Babilonia y sobrevivir a los imperios que vivió y llegar a viejito y ser fiel al Señor, ¿no? Que por supuesto él oraba 3 veces al día, no me extraña, porque si la oración es difícil, vivir la vida siendo fiel al Señor, siguiendo el GPS sin que te vayas para caminos equivocados. Más hoy en día que hay tantos llamándote de un lado y para ven por acá, ven por allá, no, escúchame a mí, escúchame a mí, escúchame a mí. Y seguir y seguir y seguir con la sabiduría que el Señor nos tiene que dar, ¿verdad? Pero por ejemplo tenemos un ejemplo negativo, David. David se olvidó de hacer un pacto con sus ojos, como en ese momento que estaba en la terraza de su casa y se puso a mirar la mujer de Urías que se estaba bañando. Y todo eso le llevó a un pecado terrible uno tras otro, que terminó asesinando a su mejor amigo, bueno, a uno de sus más fieles amigos, vamos a decir. Se murió su hijo, trajo la desgracia a toda su familia, porque luego siempre había violencia en su familia por culpa de ese pecado de David. Muy triste, ¿verdad? Que él no se puso esa norma en su vida. No había un mandamiento que dijera no mirarás a una mujer desde la terraza, pero era algo que él se tenía que haber propuesto. Entonces sí que nos tenemos que proponer cosas en nuestro corazón para poder obedecer los mandamientos del Señor. Yo recuerdo y le pedí permiso a mi esposo para contar esta experiencia. Nosotros sabemos y tenemos los pasajes en la Escritura, ¿verdad? Que dice que, por ejemplo, Efesios 4:28, que trabajes y sostengas tu familia, y otros pasajes también, ¿no? Que un hombre debe sostener a su familia. Pero cuando nosotros recién nos casamos, hacía poco que nos habíamos casado, y ya teníamos un bebé con nosotros, mi esposo escuchó muchos mensajes acerca de vivir por fe y estábamos terminando el seminario. Él lo estaba terminando, yo ya lo había terminado y estaba en casa con mi bebé. Entonces, él dijo, bueno, dejo el trabajo y vivo por fe. Él entendió así ese pasaje, o sea, esos mensajes que escuchaba, ¿verdad? Y ¿saben qué? Nos moríamos de hambre, literalmente. Estábamos a base de té, pan, alguien que nos daba algo alguna vez, mi mamá que nos mandaba desde España algo de dinero de vez en cuando, pero yo me empecé a quedar delgada y débil porque además estaba dando el pecho a mi bebé. Y ya pues hasta me mareaba bajando y subiendo las escaleras que tenía para tender la ropa en la azotea. Y yo oraba, ¿no? Y decía, Señor, muéstrale a Manolo qué podemos hacer, porque está claro que esto no puede estar bien. Y oraba y oraba. Bueno, al final me vinieron 2 infecciones grandísimas. Al atenderme pues me di cuenta que no tenía defensas, estaba muy mal. Bueno, el caso es que Manolo se dio cuenta, el Señor le mostró, por cierto, un pastor, el pastor que teníamos en la iglesia, porque él andaba trabajando, evangelizando. Manolo hacía muchas cosas aparte del seminario.
Entonces el pastor un día le dijo muy enojado, Manolo, ¿qué estás haciendo? No estás trabajando para mantener a tu familia. Y otro pastor que estaba al lado le dijo, cálmate, cálmate, le dijo a este pastor, ¿no? Y Manolo se quedó así como herido, ¿no? Pero gracias al Señor que aunque fue un momento así que a lo mejor uno puede pensar, tenía que haber hablado con amor, porque ellos le habían predicado todo ese tema y por eso Manolo había hecho eso. Pero bueno, gracias al Señor que aunque este hermano pues lo hizo con ese impulso porque era italiano, pero a mí me fue de bendición y a mi bebé y a él también porque Manolo recapacitó y empezó a buscar trabajo y nunca más él quiso estar en esa situación. De hecho, os digo que pasaron 18 años aproximadamente antes de que él dijera, dejo los trabajos seculares y me dedico solo a la obra, porque empezaron iglesias a ayudarnos y a sostenernos. Antes estábamos trabajando como misioneros, trabajando él de pastor y de misionero, pero seguía trabajando en un trabajo secular, hasta que él vio que su familia podía estar bien cuidados. Y bueno, eso es algo que él se lo tomó como una norma, ¿verdad? Él lo aconsejó a muchos jóvenes, les ha dicho, tú no dejes un trabajo si no has conseguido otro, si tienes una familia que sostener. De hecho, aunque trabajes en trabajo secular, trabajando como misionero o pastor, también tienes que ir por fe, porque el Señor te tiene que suplir ese trabajo que necesitas para poder llevar la obra también, ¿verdad? Así que cualquier hermano también que aunque no esté en la obra y esté trabajando en trabajo secular, tiene que ir por fe. O sea, pero nosotros lo entendimos mal en aquel tiempo, ¿verdad? No era el momento de vivir así, de esa manera. El Señor, después de muchos años, nos permitió vivir dedicándonos a la obra nada más, siendo sostenidos, pero en ese momento no era la voluntad del Señor para nuestras vidas. Por ejemplo, el mandamiento o la clara enseñanza del Nuevo Testamento que no podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es clarísimo en la enseñanza de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces para vivir eso? No te dice el Señor cómo debes vivirlo. Entonces ahí está el momento que con sabiduría pensamos, bueno, yo me voy a poner esta norma y esta otra norma. Por ejemplo, no voy a estar con mi novia solos en una casa. Y entonces alguien puede decir, ay, qué legalista, qué religioso eres. Bueno, pero tú te has puesto esa norma para poder vivir y obedecer ese mandamiento. O, por ejemplo, normas en cuanto al matrimonio, a la relación que tienes con otras personas que no son tu esposo o tu esposa. Todas esas normas que nosotros decimos en la Biblia no están, pero hay que ponérselas, hermanas, porque si no, no podemos obedecer al Señor. No podemos ir tan ingenuas por la vida, como que no pasa nada, yo hago esto o lo otro y ya el Señor me da la fuerza y me ayudará en ese momento, me ayudará para no ser tentado, no. Hay cosas que hay que hacerlas. Por eso digo a los jóvenes que estáis turbados con los pastores que ponían normas. Estuve en una iglesia que nos fuimos, yo tenía 15 años, nos fuimos de excursión, era una iglesia preciosa, con una cantidad enorme de jóvenes, evangelistas, una iglesia que se predicaba la palabra del Señor, pero no había un joven que llevara a los jóvenes con criterio, ¿verdad? Entonces íbamos todos a nuestro aire. Nos fuimos a la montaña de excursión acá en Barcelona y me acuerdo que fuimos con tiendas de campaña, ¿no? Y yo tenía eso, pues 15, 16 años y me quedé muy sorprendida porque habían 5 o 6 parejas de novios que se metieron a las tiendas de campaña a dormir juntos, o sea, cada pareja sola en su tienda de campaña. Y yo era jovencita, pero yo pensé, wow, eso no se debería hacer. Por eso os digo, hermanos, el tema es que hay que poner normas y a veces nos quejamos de los pastores y que son muy pesados porque dicen con qué ropa tienes que ir a la iglesia, estas cosas no se pueden usar en la iglesia. Bueno, si tú ves en el Parlamento
En el Parlamento yo creo que hay normas para las mujeres porque se les nota que se visten de una manera diferente o cuando están dando un informativo en la televisión o una profesora de universidad no puede ir con un top y un yorcito a dar clases, seguro que no la van a dejar así. O sea, si los incrédulos se dan cuenta de esas cosas, hermanas, pues nosotras, ¿por qué nos preocupamos de que o criticamos o nos enojamos con pastores que han dicho, mira, la iglesia hay que ir así, o si tú quieres tener un ministerio, tú quieres cantar, mejor ve vestida de esta manera? Y a los hombres igual, o sea, no puedes estar con una, yo qué sé, una bermuda y una camiseta cuando tienes que presidir la reunión. Ay, qué pastor más legalista, más religioso. Pero hermanas, tenemos que ponernos a veces esas normas que nos inventamos nosotros para poder hacer las cosas bien, como el Señor quiere, hacer todo decentemente y en orden, dice el Señor en la iglesia. Entonces, pues pasa estas cosas, ¿no? Como por ejemplo obedecer a las autoridades. El Señor dice que obedezcamos a las autoridades, pero no nos dice cómo hacerlo. Entonces, pues podemos ponernos normas a nosotros mismos. Mira, voy a hacer esto y esto y esto para obedecer a las autoridades. Ahora, si me dicen algo contra el Señor, contra lo que el Señor me manda, no voy a obedecer a esa autoridad. O no voy a obedecer a mis padres si me mandan a hacer algo que el Señor me prohíbe. O no puedo obedecer a mi esposo si él me manda a hacer algo que Dios prohíbe, porque amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces yo tengo que obedecerle a Él primero. Entonces eso es muy importante. Ahora, yo voy a ponerle a otros, ahí está el tema, que hagan una cosa, una regla. Yo soy la encargada o la responsable de algo, por ejemplo, yo como madre le pongo reglas a mis hijos, límites a mis hijos, que no lo dice la Biblia, pero lo hago para poder obedecer al Señor. ¿Cómo las tengo que hacer? Pues lo tengo que hacer con amor, con consideración, con respeto, y eso lo mismo puede hacer un pastor, que una mamá, que un papá. O sea, el tema es cuando tú eres la responsable de algo. Entonces ahí yo puedo hacerme todas las reglas que quiero para mí misma, pero el problema es que tengo que tener en cuenta cuando se lo impongo a otros, tener esa consideración, ese amor por la otra persona, ¿verdad? Pero hay que ponerlas. O sea, un pastor es responsable delante del Señor, hermanas, es responsable. Eso es muy, muy serio. Yo he sido esposa de pastor aproximadamente casi 40 años y yo sé el sufrimiento de un pastor y sé su preocupación para que todo salga bien, para que nadie salga herido, para que nadie tenga un tropiezo en su vida. Fijaros que tienes una persona en la iglesia que ha sido un borracho antes de ser creyente, entonces tú no puedes poner bebidas alcohólicas, por más que en la cultura donde tú te muevas la gente tome vino en su casa, pero tú eres pastor en ese lugar y tú dices, bueno, hermanos, en la cena de Navidad vamos a traer bebidas, pero acordaros de no traer alcohol. Ay, este pastor qué legalista que es, qué fanático. No, porque tienes que pensar. No vamos a leer todos los pasajes, pero ya sabéis que hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nos hablan de esa consideración por el otro hermano. 1 Corintios 8, Romanos 14, 1 al 10, 1 Corintios 13, que dice que tengamos lo que tengamos, hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve. En Romanos 14, ¿vale? Del 1 al 10. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A la hora de mirar a otro hermano lo que hace, tener en cuenta que nosotros no podemos juzgar las intenciones de un corazón, nosotros podemos juzgar las acciones y el Señor nos manda, a los corintios les manda que hicieran un juicio, que dijeran que eso estaba mal lo que estaba haciendo ese hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Eso era un pecado claro, entonces tenían que juzgar, porque un día vamos a juzgar a los ángeles, tenían que saber lo que está bien y lo que está mal y hacer un veredicto y a ver qué se podía hacer con eso. Pero nosotros no podemos juzgar las intenciones del corazón de una persona porque no somos Dios. Nosotros no podemos decir, este hermano lo está haciendo o sea, este hermano lo hace para hacerse más espiritual o lo está haciendo para mandar y para tener poder sobre la gente, o este lo está haciendo, o sea, podemos intuir, pero ni siquiera lo podemos decir a otra persona, porque eso sería hablar de más. Esa es la diferencia. Ahora, si nosotros después por los hechos comprobamos que era verdad lo que nosotros sospechábamos de las intenciones de esa persona, eso es otra cosa, pero los hechos, pero no las intenciones. Una cosa muy importante a tener en cuenta en este tema, que es tan difícil de tratar y tan amplio, yo no voy a tocar nada comparado con todo lo que significa este tema. Primeramente, que seamos conscientes de diferenciar entre un mandamiento claro de Dios y una regla o norma que nosotros nos imponemos o imponemos a otros. Eso es muy importante, porque Jesús bien claro se lo dijo a los fariseos, ¿verdad? Tenemos el pasaje de Mateo 23, que es tremendo. En 23:2 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, imponían a otros lo que ni ellos mismos hacían, ¿verdad? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es una característica muy peligrosa que hacía que las personas sufrieran, ¿verdad? Con las cargas que ellos les ponían. Fíjese que el 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y tremendo, porque no eran salvas esas personas. Bueno, aplicándolo a nosotros, no son salvas las personas y nosotros corremos el peligro de querer que se comporten como creyentes y que guarden normas cuando no son salvas, que es lo más importante, ¿verdad? No podemos esperar o pretender que una persona que no nació de nuevo, como decía ahora, se va a salvar por cumplir normas y preceptos, porque le estamos haciendo daño, le estamos haciendo una persona hipócrita, falsa. Esa persona tiene que entender el Evangelio primero y entender también por qué las obras vienen después para vivir como un cristiano, ¿verdad? Cuarta cosa, poner una regla con tanta persuasión y gravedad que toma el lugar de un mandamiento del Señor, e incluso que invalida el mandamiento del Señor. Eso le pasaba a los fariseos. Cuando Jesús les dice, ¿por qué tus discípulos, dicen los fariseos, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso es muy importante. Después, quinta cosa, los mandamientos de Dios son eternos y no admiten cambios. Nuestras reglas sí pueden modificarse, adaptarse a la situación, adaptarse a la persona. Se puede cambiar con el tiempo porque ya no tiene sentido y eso
podemos modificarlo, no es un mandamiento de Dios, es algo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Incluso a veces tenemos que subir la norma, porque los tiempos han cambiado y se han puesto más peligrosos. A veces no darle importancia a una norma, porque ya no tiene sentido, ¿verdad? Depende también a veces con las personas que estamos tratando, en el ambiente donde nos estamos moviendo, ¿verdad? Sexta cosa, no olvidar el versículo de Juan 1:17, que es tan importante para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad encierran amor, sobre todo amor, paciencia, misericordia, consideración por el otro, una y otra oportunidad, como hacía el hermano Bernabé, perdón, temor de Dios para no herir y destruir a la otra persona. El Señor nos habla muy claro, ¿verdad? Nos habla de que en la iglesia, entre nosotros y en nuestra vida, debemos de amarle a Él sobre todas las cosas. Entonces, si hacemos algo, hacerlo por eso, por ese motivo, esa motivación, pero no por legalismo o religiosidad, sino por guardar lo que el Señor nos ha mandado, por mantenernos en el GPS de Dios, por no desviarnos, por no errar, ¿verdad?, al blanco. Bueno, tenemos los pasajes, como os decía, muy claros en Corintios y en Romanos para saber cómo hacer cuando yo tengo una norma y el otro hermano no despreciar al hermano que se pone una norma o al hermano que no la tiene, porque a veces pasa eso, ¿no? Que el que guarda cosas en su vida, o sea, se pone normas en su vida, pues es el religioso, el fariseo, el hipócrita. No lo desprecies, porque ese hermano lo hará por algo. Entonces, si lo hace para el Señor y lo hace como dice la palabra del Señor, si lo hace para agradar al Señor, pues considéralo. O sea, ese hermano quiere ser fiel al Señor. Y si tú tienes la libertad de no guardar eso o de no ponerte esa norma, pues bien por ti, porque a lo mejor tú no tienes problema, a lo mejor a ti no te hace ningún problema, pues no guardar esa norma que este hermano tiene. Por ejemplo, decía Pablo, el que ha sido idólatra, pues una carne que fue sacrificada a un ídolo y dedicada a él, pues ese hermano no quiere saber nada con esa carne, porque le trae recuerdos de su vieja vida. Pero otro que, como por ejemplo, que pertenecía al pueblo judío, que nunca había sido idólatra, que nunca había dado ninguna importancia a los ídolos, pues sabían que era una estatua, que no servían para nada. ¿Qué más le daba? Él me le daba igual comer esa carne, pero no tenía que despreciar uno al otro, porque uno era libre para comerlo y el otro, pues no, porque le producía mala conciencia, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero bueno, acordémonos de esto. Todo es por amor al Señor. Debemos de amarle a Él sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo que este mundo es, amarle a Él, obedecerle a Él, seguirle a Él y amarle con el corazón, con la mente, con el alma, con todas las fuerzas. El Señor os bendiga mucho y amad a vuestros pastores y darle gracias al Señor porque velan por vuestras almas, como dice la palabra del Señor. Se han puesto normas o han puesto algunas reglas en la iglesia, pues no os enojéis por eso. Darle gracias al Señor que tenéis hermanos que cuidan la vida de sus miembros de la iglesia, y si alguna cosa realmente es exagerada o no la podéis entender, pues hablarlo con ellos, pero amar a los pastores y agradecerle al Señor. Acá en España ha habido pastores que ya no están, que eran bastante estrictos, yo los he conocido, bastante estrictos en muchas normas, incluso le daban un rezongo a una persona si no guardaba esa norma, que no está en la Biblia, pero que ellos habían puesto
para guardar el orden. Y a lo mejor ahora ya no están tan estrictos, pero hay gente que les ha guardado rencor y todavía se acuerdan, sí, porque fulano hacía esto, hacía lo otro, nos mandaba a hacer tal cosa, a mí me rezombó, a mí me paró en el campamento, me dijo, tú no pasas si haces esta cosa. Bueno, hermanos, yo cuando era joven viví la época de los hippies y toda su riada que trajeron de desobediencia a los padres, de rebeldía, de amor libre, de tantas cosas. Y los pastores estaban realmente muy preocupados y habían pastores que pusieron normas estrictas y muchas veces se enojaban porque no querían los jóvenes, no queríamos los jóvenes hacer caso. La droga, me acuerdo que empezó a full en ese tiempo, la marihuana, pero yo le doy tantas gracias a Dios por esos pastores fieles al Señor, que predicaron la palabra del Señor con fidelidad, que eran humanos y que hicieron todo lo que pudieron para frenar todo eso que se venía entrando en las iglesias también, pues el Señor lo tendrá en cuenta, sin duda. Así que tengamos una buena actitud y démosle gracias al Señor, como le damos gracias al Señor por nuestros padres, que a veces se equivocaron, pero muchas veces fueron de tanta bendición para nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos dé sabiduría, porque se nos viene un mundo tan terrible. Antes los creyentes, hubieron épocas que los creyentes y los que no eran creyentes se parecían un poco en el mundo occidental, ¿no? ¿Verdad? En su moral, en sus normas, pero ahora cada vez estamos más lejos, más lejos, más lejos, y al final somos unos raros, sí, somos unos raros. Pero bendita rareza si es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque en definitiva esa es la que debemos de agradar y nada más que a Él. Así que bueno, el Señor los bendiga.